Ruido de sables envainados para pedir a Emmanuel Macron que reaccione ante el desmoronamiento de Francia. Así se recoge en una carta firmada por 20 generales retirados y más de 1000 oficiales del ejército, publicada en el semanario conservador Valeurs Actuelles, el pasado 21 de abril. En la misiva, los uniformados, que todavía pueden utilizar su carné militar, advierten del peligro de guerra civil en Francia, aduciendo las razones que están llevando a la desintegración del país. El documento advierte del riesgo de guerra civil, que podría llevar a sus camaradas en activo a una intervención, para defender los valores de la civilización francesa. Entre ellas, el separatismo islamista que aísla a ciertas parcelas de la nación, para transferirlas a territorios sometidos a dogmas contrarios a nuestra constitución. En esos territorios, las balineses, o barrios con mayoría musulmana, denuncian también a las hordas que atacan a diario a las fuerzas de seguridad. Los firmantes denuncian también el intento de crear antipatía entre comunidades, a través de postulados del antirracismo y lamentan que las fuerzas de seguridad sean utilizadas como cabezas de turco contra los chalecos amarillos, ciudadanos que manifiestan su desesperación. El comunicado pasó desapercibido varios días y solo algunos representantes a la izquierda de la izquierda denunciaron el silencio del gobierno. Bien es cierto que el país entero estaba en esas horas en estado de sideración por el enésimo atentado salvaje obra de un islamista radical, que cegó a una funcionaria de policía en Rambouillet, cerca de París. Los militares retirados agitan así también la campaña para las elecciones presidenciales que se celebrarán solo dentro de un año, anunciando que estaban dispuestos a apoyar a los políticos que tomen en cuenta la protección de la nación. Y, como no podía ser de otro modo, la primera en responder a llamamiento fue la jefa de Reagrupación Nacional, Marine Le Pen, la más que probable rival de Emmanuel Macron en la segunda vuelta final de los comicios de 2022. Como ciudadana y como mujer política, dijo Le Pen, suscribo sus análisis y comparto su aflicción. Les invito a unirse a nosotros para tomar parte en la batalla de Francia. Otro representante del populismo de derecha, el soberanista Dupont-Aignan, juzgó la carta excelente y muy moderada. En ese combate político no podía faltar la intervención del líder de la Francia insumisa y, por el momento, principal candidato de la izquierda. Jean-Luc Mélenchon denunció que militares amenacen explícitamente a la República con un golpe militar, justo cuando se cumple el 60 aniversario del intento de putsch contra de Gaulle en Argel. Sus detractores subrayan que Mélenchon escribió en pocas horas 15 tuits sobre la misiva y solo uno sobre el atentado de la mujer policía. Los mismos argumentaban que el escándalo magnificado por la extrema izquierda obedecía al interés de ocultar la conmoción por el nuevo atentado islamista. En definitiva, para ocultar la polémica habitual sobre una parte de la izquierda acusada de hacer el juego a los representantes políticos del Islam radical, Mélenchon escribió que la Constitución prohíbe los llamamientos a la insurrección, pero las hemerotecas le recordaron que él mismo ha justificado la insurrección como un derecho e, incluso, como un deber, tal y como proclamaba la Constitución revolucionaria de 1793. La ministra de los Ejércitos, Florence Parly, rompió su silencio 6 días más tarde, arremetiendo contra Le Pen a la que acusó de insultar la misión de los militares por querer politizarlos. La responsable de la defensa francesa consideró inaceptable la carta de los militares jubilados y aseguró que no representan más que a ellos mismos. Por supuesto, anunció sanciones. La polvareda levantada por las reacciones políticas y de los medios de comunicación multiplicaron por 3 el número de firmantes del documento. Es un ejemplo de que, si bien algunos pueden hablar de ruido de alpargatas caseras en lugar de ruido de botas, el descontento por la situación que vive Francia puede explotar en diferentes sectores y en cualquier momento. Entre los signatarios del documento, figuran, como era de suponer, militares que se hicieron conocidos en el pasado por su apoyo a la derecha más radical. El caso más conocido es el del otrora jefe de la Legión extranjera, Christian Piquemal, retirado en 2000, que fue expulsado del ejército por haber participado en 2006 en una manifestación contra la inmigración masiva, en la ciudad de Calais. Pero el contenido del documento no solo recoge la preocupación de los sectores más conservadores de la sociedad francesa.
la denuncia del multiculturalismo que favorece el separatismo islamista, el racismo de algunas organizaciones supuestamente antifanáticos, la denuncia de los movimientos indigenistas y anticolonialistas, importados desde Estados Unidos, provienen también de una parte de la izquierda política e intelectual, que desde hace años lucha por mantener los cimientos de la República y en especial la continuidad del laicismo. En medio de la batalla cultural entre dos Francias se encuentra la ambigüedad del macronismo. Globalista y partidario de deconstruir la historia de Francia, imitador de modas provenientes de las universidades norteamericanas, despreciativo a veces con los deplorables locales, representados por los chalecos amarillos, y negador de la existencia de una cultura francesa, según las propias palabras del presidente. El problema para Macron es que en una final electoral el cordón sanitario republicano anti-Le Pen no sea aplicado por una izquierda extrema que prefiera jugar la carta Trump, para poder volver en modo Biden 5 años más tarde. El llamamiento de los militares retirados es un síntoma añadido de la crisis que la sociedad francesa vivía ya antes de que las dificultades creadas por la pandemia exacerbaran aún más fractura, que también desde el exterior, algunos se empeñan en fomentar contra el modelo de convivencia tradicional francés. Emmanuel Macron reacciona ante el problema que puede privarle de la reelección presidencial en un año, y se convierte en superpolicía y zar antidroga, para tranquilizar a un país atemorizado por el aumento del fanatismo y la inseguridad. Aumento de los atentados, agresiones, ataques a comisarías, policías, bomberos o médicos de urgencia en los barrios donde la fuerza pública todavía se atreve a entrar y la seguridad y la fanatismo callejera serán cuestiones prioritarias para decidir el voto de los franceses. Y en ese terreno, Marine Le Pen aventaja en credibilidad al resto de los partidos del país. Durante décadas, las principales formaciones políticas francesas han considerado el apartado de la seguridad como un asunto de extrema derecha, en el que no había que entrar o ensuciarse las manos. Pero, esconder la cabeza bajo tierra no ha servido ni para frenar el avance del partido de Le Pen ni, por supuesto, para negar la evidencia de la explosión de un fanatismo callejera, que ha convertido a barrios enteros de Francia en zonas perdidas al control de la República, donde las mafias de la mejunje y el Islam radical imponen la ley. El presidente francés ha decidido abordar el problema solo un año antes de la cita con las urnas, y ofrece ahora un discurso que antes hubiera sido tasado de derechista por las almas nobles de la inteligentísima que habita en barrios donde el fenómeno nunca les atañe. Lucho por el derecho a una vida tranquila, declara el jefe del Estado en una entrevista al diario conservador Le Figaro, el periódico cuyos lectores consideran, en un 87%, que el asunto de la seguridad será uno de los puntos clave de los comicios presidenciales. El problema para el presidente francés es que muchas de sus declaraciones suenan a simples eslóganes pergeñados por un aparato de comunicación alejado de la realidad cotidiana. En la misma semana que ha decidido abordar el drama que viven muchos de sus conciudadanos, las redes sociales muestran ataques a comisarías, cuyos policías deben refugiarse como pueden, incapaces de hacer frente a la agresión por falta de medios, y por órdenes de moderación en la respuesta. Macron insiste en subrayar que la explosión de la delincuencia es una respuesta a las operaciones que la policía está llevando a cabo para desmantelar los puntos de venta de mejunje en los barrios controlados por los narcos. Y, como en cualquier periodo preelectoral, se desenfundan cifras que aseguran un aumento de efectivos policiales, que el primer dirigente cifra en 10.000 puestos en sus 5 años de mandato. Un futuro más azul, dice, refiriéndose al uniforme de la policía y los gendarmes. El problema es que ese azul es también el color del partido de Le Pen, su principal rival en el futuro próximo. Desde la centroderecha a la derecha dura o extrema derecha, como algunos prefieren denominar, no han tardado en intentar desmontar la reciente actitud de firmeza del presidente. Para Marine Le Pen, Macron es el presidente del caos y del fanatismo. Y sus declaraciones sobre el asunto son una declaración de impotencia. El aspirante a presidente de centro-derecha, los republicanos, Javier Bertrand, denuncia el fracaso total de Macron en actuar contra el fanatismo. Todas las fuerzas a la derecha del presidente recalcan también su ambigüedad y poca credibilidad en cuando pretende defender a las fuerzas de seguridad.
Macron dice ahora que no se puede hablar de fanatismo sistémica dentro de la policía, como acusa la ultraizquierda, y como él contribuyó a hacer pensar cuando en una entrevista en una red social para jóvenes, de izquierda, manifestó que existía bravata policial. El funambulismo ideológico de Macron se puso de nuevo de manifiesto poco después de la entrevista al periódico más leído de la derecha francesa. En unas declaraciones a la cadena de televisión norteamericana CBS, el presidente de Francia se subía a la onda de choque provocada por la expiración de George Floyd para manifestar que Francia sufre de racismo, lo que ligó al pasado colonial del país e implica, según él, la necesidad de deconstruir la historia de Francia. Un discurso golista para consumo interno y otro moque para la audiencia yanqui. Otro de los reproches que se le han hecho a Macron desde la derecha es el de no querer ver la relación entre delincuencia, fanatismo, inseguridad e inmigración. El atentado de una mujer policía en la localidad de Rambouillet el 23 de abril, el último atentado islamista, fue obra de un inmigrante tunecino que, después de pasar 6 años como ilegal, obtuvo papeles oficiales. El atentado del profesor Samuel Paty, a manos de un joven de origen checheno, y la aplastante mayoría de las culpas cometidos en Francia durante el mandato de Macron, son obra de inmigrantes ilegales de origen musulmán. Hecho que no debe servir para culpabilizar a la mayoría de los que buscan refugio económico o asilo en Francia sería ridículo, pero que pone en entredicho la política de integración y un auténtico descontrol en la política de inmigración, aunque el problema date de décadas anteriores a la llegada de Macron al Elíseo. Macron cuenta, por si fuera poco, con otra losa: la desconfianza de una gran parte de sus ciudadanos con el sistema judicial. En la misma semana de su entrevista, un juez decidió absolver a varios acusados por intentar liquidar a policías, con cócteles Molotov. Estuvieron a punto de sucumbir abrazados en el interior de su vehículo. La indignación de las fuerzas de seguridad contra el sistema judicial, parte del político y también del mediático, que está ya en su nivel más alto. La oposición conservadora y sus apoyos no olvidan que el titular de justicia del gobierno de Macron, el abogado Éric Dupond-Moretti, celebró su primera salida oficial en una prisión, donde fue acogido por los internos como una estrella de rock. El mismo Dupond-Moretti aseguró en plena ola de salvajismo callejero que no existía inseguridad en Francia, sino una sensación de inseguridad. No se puede decir que Macron no haya hecho nada por remediar la situación en su país. El problema es que la política de reconquista de los barrios fuera del control del Estado y la ley contra el separatismo islamista, bautizada oficial y públicamente como Ley para el Respeto de los Principios de la República, no verá resultados en el año que falta para intentar la reelección. Si a ello sumamos la mediocre gestión sanitaria del COVID-19 y la difícil situación económica y social, a la que los franceses se enfrentarán cuando la pandemia ceda, los temores del campo macroniano sobre su continuidad en la presidencia son comprensibles. Especialmente, cuando sus compatriotas saben que a una declaración solemne de principios puede seguirle otra en sentido completamente opuesto. Se llama, simplemente, desconfianza.